Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Entonces, ya venimos a ir avanzando en, en esta presentación de hoy. Habíamos quedado en trabajar la manera de participativa y debate sobre la incursión de la policía de Ecuador a la Embajada de México y quería escuchar las consideraciones de ustedes. Eh, bueno, está abierto pues el debate. El tema, básicamente, ¿por qué ubico yo este tema de hoy en este trabajo? Y no preparé ninguna diapositiva porque en la agenda 12, en la sesión 12, ustedes tienen un material y en la página, eh, en la página 74 de la 73 en adelante, tienen la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y todo el material está ahí. Y están ahí sobre todo la Convención de Viena y en todo caso el tema está referido a Nicaragua, pero ya hemos hablado bastante sobre este asunto de Nicaragua, la Constitución, etcétera, y todo ese asunto. Ya ustedes manejan eso y ese material pues les va a servir para examen, evidentemente. Todo este material que está posteado aquí en la sesión 12 como lectura, que dice análisis, perdón, Amigo, parece más, mira, eh, claro, pues, ese muchacho, yo lo miraba en el training, lo entrenaba un negrito, pero vamos al hecho de que no era que lo conoce. ya comenzamos la reunión, chica, ahí está abierta un diálogo ahí que tienen por ahí, ya, para que cierre el micrófono, no se le escuche. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, vamos a comenzar. Pues no sé quién comienza. Sería bueno que se apresuren a participar porque esta participación entra en lo que es el, 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 el acumulado de participación. Levanten la mano. A ver, Itza, diga. Bueno, como todos nosotros estamos enterados y sabemos de más o menos cómo manejar la Convención de Viena de 1961, todos nosotros sabemos que los derechos de la Embajada de México han sido violados. Por Sí. ejemplo, me acordé que creo que 23, 22 creo que es el artículo de esa convención que dice que los jefes de misión o, ¿cómo se llama? A los locales de la misión no pueden ser, como le digo, agredidos, la embajada no puede ser allanada. Entonces, Ecuador prácticamente violó los artículos de la Convención de Viena y también los derechos de la Embajada de México. Muy bien. Muy bien, Itza. A ver, Indira, diga. Ahí en la cocina. Buenas noches. Buenas noches, Indira. No sé. Sí. Pues, como había mencionado Ixa, es muy cierto, dentro de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, menciona sobre las inmunidades, en este caso con la embajada, la cual está dentro del artículo 22, que establece y que dice que las misiones son inviolables y que los agentes del Estado receptor no podrá
penetrar en ellos sin el consentimiento de la misión. Ahora, es cierto que Ecuador ha violentado ese derecho, pero sin embargo, creo que en cuanto al derecho al asilo, es una obligación que, o sea, que entre los estados se debe de respetar el asilo diplomático, aunque no estén de acuerdo. Y también había leído una parte que decía que según México quiere llevar esto o sea, meter este caso ante la Corte Internacional, ya que se ha violentado, pues. Muchas gracias. Ok, excelente. Muy bien, está bien. ¿Alguien más? Isa, a ver, Janet. Eh, Ecuador mucho menciona la Convención de Caracas, que es en la que ellos se apoyan sobre el asilo político. Sí. Me gustaría hablar sobre el artículo 3, que es en los que ellos se apoyan, que básicamente dice de que no es lícito conceder asilo a personas que en el tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas por delitos comunes. Entonces, Ecuador, aún ellos, o sea, personas que, bueno, de su misma política, ellos no están como empleando de forma correcta la Convención de Caracas, ya que eh, era México quien debía calificar los cargos contra Glass. Gracias. Muy bien, Janet. ¿Quién más? Perfecto. ¿Quién sigue? Profe, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, sí, con este caso de Ecuador, estaba viendo respecto a lo que es la Convención de Viena, que con esta acción que tomó el país, quebranta lo que es el principio de inviolabilidad de las embajadas, Sí. ya que la convención pues nos indica que el Estado receptor de la embajada tiene la obligación de no violar la sede y de proveer seguridad al Estado que está eh, en sus instalaciones. El 5 de abril, en la Cancillería de Ecuador, hizo un comunicado a través Ah, de donde decía que calificaba el asilo que estaba otorgando, el asilo que estaban otorgando México a Glass, y se justificaban en lo que es el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, que mm, indican que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. mm. Asimismo, se remitían a lo que era la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, porque acusaban como una forma de estar evadiendo la justicia y promoviendo la impunidad. Muy bien, Gracias. excelente. Excelente, Cristian. Muy bien. ¿Quién más? Ajá, entonces, bien, los demás no se prepararon. Cristian ya participó, Indira ya participó, Janet ya participó, Itza ya participó. Bueno, Buenas noches, profe. buenas noches, hija.
Voy a participar yo. A ver, Thais. Em, Estaba viendo que en este tema sobre los asilos y estas cosas, que me llamó mucho la atención porque me puse a investigar por qué Aglass se fue a refugiar a México y dice que era el expresidente de México que buscó refugiarse en México porque violó las reglas de su país y que se fue a refugiar a México. Y entonces me pregunté por qué lo hacía. Entonces me enteré que él trabajaba con una empresa que hacía cosas ilícitas, la empresa se llama Odebrecht, que esa empresa es una empresa brasileña dedicada a múltiples delitos, incluyendo la construcción, la energía y bienes raíces, que ellos pagaron alrededor de 788 millones de dólares en sobornos para obtener contratos multimillonarios y empresas estatales, que esto se debió desde el 2001 hasta el 2016. Bien. Ok. Muy bien, Thais. Arlet, diga. Profe, no sé si me va a escuchar. ¿Se me escucha bien? Sí, le estoy escuchando. Bueno, lo que quería aportar yo sobre esta situación es que, como sabemos que el allanar o irrumpir a una embajada, como lo hizo Ecuador con México, es un delito grave que sale en la Convención de Viena. Y incluso ya ha sido demandado la CIDH, ya ha sido demandado por ese medio, por esa organización. Y pues esto es algo inviolable, o sea, todos sabemos que ya hemos estudiado la Convención de Viena, sabemos que es gravísimo. Y aunque por más quieran, no tenían por qué irrumpir, por qué allanar esa propiedad, porque no es propiedad de Ecuador, sino de México. Y aún así lo hicieron. Y pues algunas cortes se han pronunciado, pero eh, como México y algunos países, también está Argentina y Colombia, Venezuela también ya ha cortado relaciones con Ecuador, Perú también, por lo mismo, porque no quieren que sus países pasen por lo que ha hecho el gobierno de Noboa. Ok, perfecto. Muy bien, Arlet, muy bien, excelente. Baje la mano, Arlet, quite la manito de ahí. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, voy a ir poniendo mis consideraciones, porque creo que nadie más quiere participar. Entonces, al final de las consideraciones, pues cerramos el ciclo porque ya básicamente es la última sesión. La tarea de esta sesión va a ir enfocada a esta parte del debate. Lo único que la participación suma como participación, aparte de la tarea. Entonces, ¿qué sucede acá? Eh, este, sí, es cierto, ¿verdad? Cristian dice que hay casos, claro que sí, Cristian, hay otros casos y además en la historia se han dado. Si esto porque, por ejemplo, en América Latina eh, es hoy que se dio ese caso, pero aquí en América Latina se han dado otros casos. Por ejemplo, pero ese fue un caso interno, pero era también motivo de, de- de escándalo político, por decirlo así, cuando Pinochet bombardeó la moneda y mató ahí al presidente Salvador Allende, pero evidentemente ese es un caso interno, no era entre dos países, etcétera. Hay que revisar la historia. Pero aquí hay un asunto muy interesante en este tema.
En este tema hay un asunto muy interesante y yo lo he estado escuchando a ustedes en base a lo que dicen las convenciones. Ahí está la Convención de Caracas, está la Convención de 1961, que es el archivo que le estoy diciendo a ustedes que está en la plataforma, que se llama Análisis de la Perspectiva de Protección Penal, Código Penal de Nicaragua, etcétera. Ahí aparece la convención, pero lo estoy viendo desde el punto de vista no del lado de Nicaragua, sino del lado de la convención para el lado de lo que sucedió en esos lugares. Entonces, el artículo 3 de la convención dice que la función de una misión diplomática consiste fundamentalmente en enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el estado receptor e informar sobre ello al gobierno del estado acreditado. Bueno, de hecho ya el presidente de México sabía lo que estaba sucediendo. El error, aquí hay que revisar el grado de responsabilidad penal que tienen ambos personajes, tanto el uno por un lado, tanto el otro por el otro lado, ¿verdad? Uno, el acto violatorio a la convención, a las convenciones por parte de Ecuador, y por otro lado, el acto de la información que tiene el presidente de México y lo pasa como un hecho consumado, de que ya el asilo político es para el señor Glass. Bueno, indistintamente las consideraciones o las opiniones que puedan tener muchos al respecto, a favor o en contra, pero aquí hay que hacer un análisis muy central, muy imparcial, en el sentido de que ambos estados son latinoamericanos y esto como que hay un sesgo político ideológico entre los dos sistemas, dado de que siendo ya comunicados según las informaciones, y esto tiene un impacto en la política exterior de ambos estados, y hay una consecuencia, y la consecuencia es jurídica. Entonces, ahí nada más le toca a la Corte dirimir este caso, a la Corte Internacional de Justicia, dirimir este caso en base a los alegatos y la información que vayan a dar con respecto a lo que se tiene que plantear. Aquí no se trata de decir de que México tiene la razón y que Ecuador es el culpable, o que Ecuador tiene la razón y que México es el culpable. Aquí son acciones que se tomaron, me parece bastante apresuradas, diría yo, pero previamente la información ya estaba dada. Previamente la información está establecida mediante los instrumentos internacionales en el derecho internacional, que son las convenciones. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, la Convención de Caracas, la Convención de La Habana sobre asilo diplomático y sobre asilo político. Y es muy interesante lo que dijo una jovencita por ahí, de que sí, ya el asilo político pues no es otorgado a nadie que tenga problemas con la justicia de un estado, ¿verdad? No se puede dar el asilo político, porque eso es lo que dice la convención. Y de alguna manera debe existir, y las mismas convenciones manda, y lo que acabo de leer es la información, la comunicación. Y entonces dice, el artículo 27 de la convención, el estado receptor permitirá y protegerá la libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales, para comunicarse con el gobierno y con las demás misiones y consulados del estado acreditante, donde quiera que se radiquen, la misión podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos diplomáticos, los mensajes en clave o en cifra. Sin embargo, únicamente con el consentimiento del estado receptor podrá la misión instalar y utilizar una emisora de radio. Entonces, esto es una parte de la comunicación en ese artículo,
Después dice el artículo 41, los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él o con el ministerio que se haya convenido. Entonces, el asunto no está exento de polémica, no está exento de casos en que por sensibilidad o por una efectiva falta se ha cuestionado como, como que si la situación se hizo premeditada. No hay ninguna premeditación ahí, todo, las comunicaciones se dieron, según tengo entendido, en la medida de que se estaban dando los hechos, pero en aquel caso, pues Ecuador tomó la decisión, pues, de entrar a la embajada y en todo caso, esto de los asilos políticos en una misión diplomática trae consecuencias meramente jurídicas y algunas consecuencias problemáticas, ¿verdad? El artículo 41 de la Convención de 1961 señala la obligación de los estados a no inmiscuirse en los asuntos internos. Digo yo, ¿verdad? Esa es mi apreciación personal, de que un estado ofrece asilo político a una persona, pues está como entrando dentro de lo que es la discusión. eh, el asilo es una protección que se le da a aquel personaje que está siendo perseguido por asuntos políticos, ¿verdad? Por asuntos políticos. Pero la misma convención dice que los estados no están obligados a inmiscuirse en los asuntos internos de los otros estados. Entonces ahí está el detalle, ¿verdad? Aquí nada más le toca a la Corte manejar la situación, hasta qué punto va a darle cabida, ¿verdad? A los acontecimientos. Cada uno de los estados debe de facilitarle a la convención sus alegatos, sus evidencias, sus documentos que fueron presentados en la situación previa a los acontecimientos. Entonces, y es la Corte la que va a determinar qué es lo que va a suceder. Entonces, en conclusión, pues es notoria la importancia que se le debe de dar a estos documentos en los eventos que se están dando en la actualidad. Pues en los eventos internacionales que se están dando en la actualidad, es importante la, la importancia notoria que tiene esto, ¿verdad? Cuando el desarrollo de los acontecimientos se dan, es necesario entender que la diplomacia tradicional más la diplomacia digital debe de utilizar técnicas muy importantes de comunicación, de negociación, de representación. Aquí funcionó mucho la diplomacia digital, me imagino, porque la diplomacia digital maneja todo lo que son las técnicas y los procedimientos que la misma diplomacia tradicional le ha trasladado a la diplomacia digital. Entonces, la diplomacia digital es uno de los temas básicamente importantes de nuestros tiempos. Entonces, los ministerios de Relaciones Exteriores, las embajadas de estos dos países debieron haberse comunicado vía virtual, vía diplomacia digital, vía diplomacia tradicional, y tratar de buscar una salida a la situación. Entonces, eh, en todo caso, la información no se habla de ningún salvoconducto, ¿verdad? Todavía no se habla de ningún salvoconducto. No he escuchado decir de que si el gobierno mexicano, perdón, el gobierno ecuatoriano le cedió el salvoconducto para salir del país al señor este, pero la verdad es que no he escuchado información sobre el caso, porque uno de los pasos importantes para que pueda salir al asilado de un país es que se le tiene que otorgar un salvoconducto para que pueda salir como asilado político. Entonces, pero ahí está pues cómo ver, cómo utilizar los instrumentos que la misma diplomacia da para poder salir en ese ámbito. Bueno, pues aquí
es lo que yo puedo decirle, es un tema bastante interesante, ¿verdad? Trae sus consecuencias, cómo afecta las políticas exteriores a ambos estados, ¿verdad? Cómo afecta la diplomacia a ambos estados, cómo afecta el derecho internacional, ¿verdad? El derecho internacional ahorita está bien afectado con estas decisiones y hay que ver pues tres preguntas fundamentales, las consecuencias jurídicas que esto traerá, qué tanto afecta esta situación a la política externa de ambas naciones y quién tiene responsabilidad internacional ante el derecho internacional. Son tres preguntas muy importantes que hay que debatirlas, hay que manejarlas, hay que buscar la información, porque yo les dije que este mismo tema va a ser la tarea oficial de la sesión número 12, ¿verdad? Y aquí pues, si no tienen alguna otra situación que pueda ser parte del debate de la situación, pues sería bueno que vayamos concluyendo y si tienen alguna pregunta, pues no sé, pues yo la realidad es que yo veo las cosas así, ¿verdad? Aquí hay que ver a las dos. Yo los veo culpables a los dos, pero tal vez uno tiene mayor culpa, yo veo que en algunos casos hay uno que tiene mayor responsabilidad y otro que tiene menos responsabilidad, pero también tiene responsabilidad. Dígame, Yesenia. Sí, Aló. buenas noches, profesor. Concuerdo con usted. Es muy importante no solo ver un lado de la moneda. Claro que la Convención de Viena nos dice a nosotros que no debemos de hacer ese tipo de perjuicio porque va a perjudicar no solo a nivel nacional, sino internacional, porque esto ya se convirtió en un pleito internacional. Sí, Entonces, pero habría que ver este lado de la moneda. Sí, solicito el asilo político, pero hey, estás cometiendo, también cometiste muchos delitos en tu país siendo un presidente. No es cualquier persona, sino un vicepresidente. expresidente, el Sí, cual se va a darle este tipo de asilo político a un expresidente, el cual cometió muchos delitos en el país. sí, Entonces, concuerdo con usted que no es solo este país el que fue, invadió y este y lo otro. Estoy de acuerdo que no fue de la manera correcta porque debió haber tocado otros perfiles como ir, poner una demanda, lo que sea a nivel ahí, internacional para que puedan llegar decíamos comentarios con nuestra compañera que solo la Interpol puede hacer ese tipo de ir y así es. agarrar a la persona que tienen ahí, llegó otra a sacarlo y eso. La cuestión es que concuerdo con usted, profesor. Aquí las dos partes tienen muchísimo que ver, tienen que llegar a juicios los dos y uno posiblemente tenga más cargos que los otros, pero viéndolo de la manera más natural, creo que los dos llevan de perder aquí y bastante. Uno por hacer delitos en su país y querer huir de eso, y otro por querer hacer el bien, digamos, o no sé, el mal para la persona. Entonces, Sí, digamos que aquí los dos llevan mucho que perder. así es. Evidentemente que esto pasa como cuando en tu casa, o nosotros a mí sucedía en aquel tiempo cuando éramos chavalos, venía mi papá y mamá, entonces como éramos varios varones ahí jugando y salía uno peleando, entonces a los dos nos caía, ¿verdad? Tanto al uno, aunque tuviera culpa o no, a los dos nos daba, mi papá y mi mamá. Entonces, la verdad es que aquí la situación así es, pues, si es que él ahí además ni siquiera él es el jefe de Estado. Hay en derecho internacional, ante la Corte, el que tiene responsabilidad es el Estado, no es no BOA ni AMLO, AMLO, el señor presidente de México. Entonces, en ese caso, pues, tienen que ir, como les dije yo hace rato, tienen que presentar las evidencias,
como fueron los casos. Y estoy muy de acuerdo en lo que acaba de decir Yesenia, algo muy importante que dijo Yesenia ahorita. Es decir, para mí, para mí yo sería, pues, si yo fuera un jurista internacional, y lo que pasa es que esa es la debilidad del derecho internacional. La debilidad del derecho internacional es una infraestructura jurídica donde realmente exista, como cuando se da en los derechos internos, que está el Ministerio de la Familia, está el Ministerio de Gobernación, está el Ministerio, entonces en ningún estado están las salas, perdón, están las cortes penales, pero eso no es así, debe de estar aquí, pero ahí está la corte, pero por lo menos tenemos la corte. Entonces, algo importante que iba a decir Senia era de que previamente se hubiera hecho una demanda o se hubiera hecho, eso es lo que realmente se puede decir, ¿verdad? Pero ya, los acontecimientos son otros, lo que se dieron o lo que se puede hablar. Pero eso es lo que se extrae, ese es el resumen que se extrae de todo esto. A previo y a posteriori. A previo era necesario demostrar al mundo de que, de que de que realmente está allá adentro y tiene esta culpabilidad. Y señores, la Convención sobre Asilo Diplomático dice, pero antes de eso, no meterse así a la embajada, ¿verdad? La Convención dice esto y este señor tiene estos grandes problemas. Entonces, por ahí, pues la verdad, eso es así, pues. Entonces, en ese caso, pues es importante destacar esos aspectos. Entonces, muchas gracias por la participación de ustedes, pues yo espero pues de que a la hora que ahí les voy a mandar la tarea, pues, le voy a postear la tarea a la licenciada Dalila para que ya ella para que la suba a la plataforma, el señor que es el responsable, y ustedes elaboren. Pues, todavía no la he elaborado, pero ahí hay 3 preguntas que yo hice hace un momentito que van a ir incluidas dentro de la tarea de qué consecuencias jurídicas esto trae, ¿verdad? ¿Qué tanto afecta esta situación en la política externa de ambas naciones? ¿Verdad? Dígame, Itza. Yo tengo una duda con la tarea que está en la plataforma. Estaba viendo, la leí y habla de un análisis, pero en la rúbrica sale mapa conceptual, cuadro, infografía. ¿Tenemos que hacer los 3 en el análisis o...? No, es que yo no sé, ella me pidió cambiar esa tarea, no sé qué tarea le habrá posteado ella, porque después le volví a redactar una rúbrica de evaluación para evaluar el mapa conceptual, pero no sé qué le está pidiendo allí. La rúbrica para evaluar, sería bueno que le consulten a ella, muchachos, porque eso de último yo lo vi con ella y volví a hacer la rúbrica, ella me lo pidió porque se lo estaban pidiendo a la universidad de que la tarea la ubicáramos dentro de esa rúbrica porque tenía otra rúbrica. Entonces les hice otra rúbrica, les hice la otra indicación de la tarea y eso como no lo sabía lo que estaba diciendo Isa. Sería bueno que se lo Es que consulten. mire, dice así, que vamos a hacer un análisis comparativo donde podamos abordar algunos aspectos establecidos en la Constitución de Nicaragua y la Ley de Servicio Exterior de Nicaragua. Y dice, en este análisis ustedes deberán comparar la diplomacia tradicional con la digital. Y en No, la no, rúbrica sale el mapa conceptual, cuadro e infografía. Entonces yo no sé no, de no, qué todo es. no, 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 no. Eso se cambió. Parece que no lo han cambiado ellos. Sería bueno que le consulten a la profesora porque yo ahorita no llego a la universidad, hasta el jueves llego. Me sería bueno porque esa tarea se cambió el perfil de la tarea, se cambió el contenido de la rúbrica. Porque ustedes le pueden decir, le estuvimos comentando al profesor Ismael en la clase virtual y nos dijo de que se cambió el perfil de esa tarea y se cambió el contenido de la rúbrica. Sí, díganle ustedes porque parece que no lo han cambiado dentro de la plataforma, parece que dejaron el mismo, parece que dejaron el mismo, porque lo que se cambió es la elaboración del mapa conceptual y la rúbrica que yo mandé fue para evaluar el mapa conceptual, para que hagan la consulta. Ah, bueno, gracias. Dele pues. Bueno, chicas y chicos, bueno, chicas, creo que solo chicas hay. Entonces, lógicamente que aquí estuvo bastante interesante el debate, ¿ya? La participación. Evidentemente aquí todos hay
Vamos a ver qué sucede, cuáles van a ser la consecuencia jurídica. Decía, la otra pregunta sería, ¿quién tiene responsabilidad ante el derecho internacional? Pues ahí ustedes tendrían que evaluar, determinar, decir, trabajar con las tres convenciones. Trabajen con las tres convenciones, esa tarea que les voy a mandar. Tal vez sea una tarea, un ensayo, una investigacióncita ahí y lo postean, etcétera. Entonces, bueno, aquí yo pues concluyo, me faltan 4 minutos para salirme, entonces, bueno, aquí terminamos el curso. Muchas gracias por haber participado en este curso tan interesante y les deseo suerte. Pues pasen buenas noches, cuídense, adiós. Buenas noches, profe. Buenas noches.